1650 de Goodman Hillman, edición 11. Tiazolidinedionas. En humanos se han utilizado tres compuestos de esta categoría que son la troglitazona, la rosiglitazona y la pioglitazona. Sin embargo, la primera fue retirada del mercado porque se acompañaba de efectos tóxicos graves en el hígado. La rosiglitazona y la pioglitazona disminuyen 1 al 1.5% los niveles de la hemoglobina 1C, porque la hemoglobina glicosada es de dos tipos, según la definición en el diccionario. Es una heteroproteína de la sangre que resulta de la unión de la hemoglobina con carbohidratos libres unidos a cadenas carbonadas con funciones ácidas en el carbono 3 y el 4. Se puede determinar dicho control gracias a que la glucosa es pegajosa y se adhiere a algunos tipos de proteínas, una de las cuales es la hemoglobina. Lo mismo ocurre también en las personas sin diabetes. Por otra parte, el término glucosilada está mal empleado, sería más adecuado hablar de hemoglobina glicada, pues la glucosilación es un proceso altamente regulado, en tanto que la glicación es un proceso espontáneo y aleatorio. Tipos de hemoglobina glucosilada: existen la hemoglobina glicosilada A1 y la A1C, que es más estable, es decir, no influye en esta los cambios bruscos en la glucemia. Sin embargo, alteraciones en la concentración de la hemoglobina total puede variar el resultado. Hemoglobina alta, hemoglobinas agudas, hemoglobina glucosilada A1C y glucemia en sangre. Tabla para esta hemoglobina A1C. Valores normales son de 5 a 6%. El cálculo aproximado entre hemoglobina glucosilada y promedio de glucemias en ayunas, media de glucemia, está en esta tabla. Aquí tenemos las medias de glucemia y aquí tenemos el porcentaje que va a resultar. Si tiene el paciente de 80 a 120, va a reportar 5 a 6%. Si encontramos un paciente con 8 a 9%, significa que ha tenido una hemoglobina 1AC de 180 a 210. Hay estudios como el DSCT y el UKPDS que establecen que con una hemoglobina glucosilada menor del 7% se reduce considerablemente el riesgo de padecer enfermedades micro y macrovasculares, etcétera. Entonces, la rosiglitazona y la pioglitazona disminuyen 1 al 1.5% los niveles de la hemoglobina 1C en sujetos con diabetes mellitus tipo 2. Los dos fármacos pueden combinarse con insulina u otros tipos de agentes orales que disminuyen el nivel de glucosa. Las tiazolidinedionas tienden a incrementar el nivel de colesterol de lipoproteína de alta densidad, High Density Lipoproteins HDL, pero tienen efectos variables en los niveles de triglicéridos y colesterol de lipoproteína de baja densidad. Las estructuras de la rosiglitazona y pioglitazona son: mecanismo de acción. Las tiazolidinedionas son agonistas selectivos para el receptor gamma, activado por proliferador de peroxisomas, PPAR gamma nuclear. Estos fármacos se unen al PPAR gamma, que a su vez activa genes que tienen capacidad de respuesta a la insulina y que regulan el metabolismo de carbohidratos y lípidos. La acción de las tiazolidinedionas exige la presencia de insulina. Estos mecanismos ejercen sus principales efectos al disminuir la resistencia a la insulina en tejidos periféricos, pero también pueden aminorar la producción de glucosa en el hígado. Las tiazolidinedionas aumentan el transporte de glucosa hacia el tejido vascular y adiposo al incrementar la síntesis de formas específicas de las proteínas transportadoras de glucosa y la translocación de las mismas. Las tiazolidinedionas también pueden activar genes que regulan el metabolismo de ácidos grasos libres en tejidos periféricos.
El músculo es el principal tejido sensible a la insulina, pero en el fibra estriada prácticamente no se observa PPAR gamma. Ello ha desencadenado dudas sobre la forma en que las tiazolidinedionas disminuyen la resistencia de tejidos periféricos a la insulina. Una sugerencia es que la activación de PPAR gamma en tejido adiposo aminora la penetración de ácidos grasos en el músculo, con lo cual disminuye la resistencia a la insulina. Otros planteamientos incluyen activación de hormonas adipocíticas, adiposinas o ambos componentes, de las cuales la más promisoria es la adiponectina. Esta última se acompaña de incremento de la sensibilidad a la insulina y, según señalamientos, incrementa la sensibilidad a dicha hormona al elevar los niveles de sinasa de AMP, que estimula el transporte de glucosa al interior del músculo e intensifica la oxidación de ácidos grasos. Las acciones de la metformina y las tiazolidinedionas al parecer convergen en la sinasa de AMP, razón por la cual se le ha considerado como una candidata atractiva para usarse como fármaco. Absorción, excreción y dosis. La rosiglitazona, marca Avandia, y la pioglitazona, Actos, se toman una vez al día. Ambos fármacos se absorben alrededor de 2 horas, pero el efecto clínico máximo no se observa sino hasta después de 6 a 12 semanas. Las tiazolidinedionas se metabolizan en el hígado y pueden administrarse a pacientes con insuficiencia renal, pero no deben utilizarse en presencia de hepatopatía activa ni de aumentos importantes de las transaminasas hepáticas séricas. La rosiglitazona es metabolizada por el citocromo P450 CYP12A8 del hígado, en tanto que la pioglitazona lo es por CYP3A4 y CYP12A8, como se expuso en el capítulo 3. Otros fármacos que inducen o inhiben a las dos enzimas mencionadas causan interacciones medicamentosas. No se han descrito interacciones clínicas importantes entre las tiazolidinedionas disponibles y otras clases de fármacos, pero están en marcha nuevos estudios. Precauciones y efectos adversos. Es necesario valorar de manera seria la función del hígado en toda persona que recibe tiazolidinedionas, a pesar de que rara vez la pioglitazona y la rosiglitazona han producido efectos tóxicos en dicha glándula. 12 casos hasta julio del 2004. Dicha cifra, menor toxicidad en el hígado, se ha atribuido a que el compuesto no tiene la cadena lateral tocoferol que estaba incluida en la molécula de troglitazona. Como aspecto adicional, los casos raros de hepatotoxicidad que surgieron con las tiazolidinedionas de la segunda generación, al parecer son menos intensos que los que aparecen con la troglitazona. Los efectos tóxicos en el hígado se manifestaron varios meses después de comenzar el uso de los dos medicamentos. Es importante no administrar fármacos de esta categoría a toda persona que en ocasiones anteriores durante la administración de ellos presentó signos de toxicidad en el hígado, incluso anormalidades en las pruebas de función hepática. Según señalamiento, los productos de esta clase causan anemia, incremento ponderal, edema y expansión del volumen plasmático. Hay mayor posibilidad de que surja edema si se combinan los agentes mencionados con la insulina. Tampoco se utilizarán fármacos en cuestión en individuos que muestran insuficiencia cardíaca de clases 3 o 4 de la New York Heart Association. En término de 6 meses de usar alguna tiazolidinediona, se observa a veces retención de líquidos o incluso insuficiencia cardíaca manifiesta. En casi todos los casos no ha habido antecedentes de dicha insuficiencia en los pacientes, pero todos tuvieron alguna anormalidad oculta en la función cardíaca. Los sujetos hipertensos y obesos y los que muestran disfunción diastólica cardíaca son los expuestos al mayor peligro de presentar retención de líquidos con las tiazolidinedionas. Los productos de esta categoría también inducen edema periférico, que es independiente de la insuficiencia cardíaca. Entre los mecanismos propuestos están el incremento ponderal, expansión del volumen plasmático después de disminuir la excreción de sodio por riñones, o un efecto directo que intensifica la permeabilidad vascular. Es necesario tratar las exacerbaciones de la retención de líquidos, la insuficiencia cardíaca o ambos cuadros, e interrumpir el uso de tiazolidinediona que se administra. La posibilidad de contar con las tiazolidinedionas como potentes ligandos de PPAR gamma ha abierto nuevas opciones en la investigación clínica. Los estudios investigan si tales compuestos mejoran la sensibilidad a la insulina en la lipodistrofia vinculada con VIH.
También están en marcha estudios que exploran los efectos de las tiazolidinonas en la esteatosis hepática de origen no alcohólico. Por último, en algunos estudios de un solo sitio se ha averiguado si la rosiglitazona lentifica la evolución de lesiones ateromatosas en arterias carótidas y coronarias en sujetos no diabéticos y en quienes la diabetes mellitus tipo 2, en quienes tienen este tipo de diabetes. Los resultados hasta la fecha han sido ambiguos y están en marcha nuevos estudios multicéntricos. Otro grupo, inhibidores de la glucosidasa alfa, reducen la absorción intestinal de almidón, dextrina, disacáridos al inhibir la acción de la glucosidasa alfa del borde en cepillo intestinal. La inhibición de esta enzima lentifica la absorción de carbohidratos. El aumento postprandial de la glucosa plasmática disminuye en sujetos tanto normales como diabéticos. Los inhibidores de glucosidasa alfa no estimulan la liberación de insulina y en consecuencia no originan hipoglucemia. Cabe pensar en ellos como fármacos únicos en ancianos o en pacientes que de manera predominante presentan hiperglucemia postprandial. De modo típico, los inhibidores de glucosidasa alfa se utilizan en combinación con otros antidiabéticos orales, insulina o ambos productos. Es importante administrarlos en el comienzo de una comida y es pequeña en su absorción después de ingeridos. La carbosa precoce, un oligosacárido de origen microbiano, y el militol glicet, un derivado de la desoxinogirimicina, también inhiben de manera competitiva la glucomia amilasa y la sacarosa, pero tienen efectos débiles sobre la amilasa alfa pancreática. Reducen las concentraciones plasmáticas postprandiales de glucosa en sujetos con diabetes 1 y 2. Los inhibidores de la glucosidasa alfa pueden tener profundos efectos sobre las concentraciones de hemoglobina la hemoglobina glicosilada 1C en pacientes con diabetes tipo 2 que presentan hiperglucemia grave. De cualquier modo, en sujetos con hiperglucemia leve a moderada, el potencial de disminución de glucosa de los inhibidores de la glucosidasa alfa, valorada mediante las concentraciones de hemoglobina A1C, es de alrededor de 30-50% del de otros antidiabéticos por vía oral. Los inhibidores de la glucosidasa alfa causan malabsorción, flatulencia, diarrea y meteorismo abdominal vinculados con las dosis. La titulación lenta de la dosis del fármaco, 25 miligramos al principio de una comida durante 4 a 8 semanas, seguidos por aumentos a intervalos de 4 a 8 semanas hasta 75 miligramos antes de cada comida, reducirá los efectos secundarios gastrointestinales. Se administran dosis menores con refrigerios. La carbosa es más eficaz cuando se administra con una dieta con alto contenido de almidón y fibra, con restricción de glucosa y sacarosa. Se ocurre hipoglucemia cuando se utilizan inhibidores de la glucosidasa alfa con insulina o un secretagogo de esta última. Debe administrarse glucosa más que sacarosa, almidón o maltosa. Continuaremos en la próxima grabación con disminución en la incidencia de diabetes mellitus tipo 2. Estamos en Goodman-Hillman, página 1651.